take it easy. Don't cry. Come on, don't cry. Be a man, chingao. Okay. Let me think about it, and I'll call you back, okay? Okay. Keep calm. Vamos a calmarnos. Okay, bye. Wow, en inglés y todo. ¿Con quién hablabas o qué? ¿Quién era? Con Donald Trump. Otra vez. Otra vez, así he estado toda la semana. Quiere chamba. ¿Y ahora qué quiere? ¿Quiere chamba? Pues sí, se va a quedar desempleado el pobre. Puta. Entonces, vio el Chamuco TV, vio la cápsula de Joe Tejodo y dijo, ay, ¿Qué dame quiere hacer chamba. la cápsula? Pues no estaría mal. No. Piénsela. ¿O qué? Pues hay que echarle Mira, la yo, mano sí, al yo gordo. le dije, pues, que- voy a pensar algunas ideas para ver cómo te podemos ayudar, ¿no? Entonces, pues yo había pensado decirle que fuera a Saturday Night Live a pedir chambas de sí mismo, que actúe de sí mismo. O sea, primero le quiere quitar la chamba a Joe Tejodo y ahora que se la quite a Alec Baldwin. O sea, Bueno, no está chido. También podría ser estos cuates que se prestan para probar las vacunas, ¿no? El conejillo de Indias. Conejillo de India. Vacunas de COVID. conejote. O con Clorox, ¿no? A Sí, ver, para las ver. dosis. Está padre. Puede ser. Pero mira, ¿sabes qué sería una buena chamba para este cuate? Que hablaras con Gustavo de Hoyos, tu amigo, que le dieran chamba de vocero de la Coparmex. No, ¿pero crees que dure ahí? Pues un poquito más que el costal de Pussy, mano. Otra es de líder de frena, ¿no? Bueno, sí. Ya cumple los requisitos, ya está bien orate y ya tiene su peluquín, Sí. Igual y no. su estropajo en la cabeza. Sí, no va a salir volando, eso Está sí. pesadote. Pues está, va. Ahorita. Pues, bueno, va a hacer una lista, luego le hablo. Ahorita tenemos que hacer un programa. ¿Y qué onda con el programa? ¿A quién invitaste? ¿Invitaste a alguien? Yo invité, Vero invitó a John Sax Fernández. No, pues A lo mejor a él se le ocurre Sí. una- Sí, el doctor Sax. Vamos, ya está ahí, Vámonos. vamos por acá. Doctor John Sax Fernández, muchas gracias, bienvenido a Chamuco TV. En verdad le agradecemos mucho que haya aceptado esta plática. Yo le quería preguntar algo. Yo tengo la impresión de que en el mundo vivíamos una normalidad y en México, en su relación con Estados Unidos, había una normalidad, que era que en Estados Unidos había un gobierno con un grupo de gente, los Obama, los Clinton, Hillary, toda esta gente, y en México había un gobierno que se plegaba a lo que se decidía en Washington. Pero de repente todo cambió y en Estados Unidos llegó un señor muy loco llamado Donald Trump al gobierno. Luego en México llegó López Obrador al gobierno. Y luego este año llegó un virus terrible a todo el mundo y todo ese escenario cambió y toda esa normalidad se trastocó. Ahora, con las elecciones que hubo hace unos días, aparentemente regresa este grupo al gobierno de Estados Unidos. ¿Usted cómo ve todos estos movimientos que ha habido en estos últimos meses? Bueno, mire, los movimientos están todo el tiempo y son sumamente delicados. Y uno de ellos es la declaración de Peter Navarro. Peter Navarro es el asesor en asuntos comerciales del presidente Trump. Y él empezó a hablar como si Trump hubiera ganado la elección. Lo dio como un hecho, es decir, ya vamos a la transición del segundo periodo. Estoy hablando de un funcionario de la Casa Blanca que está diciendo eso. Además, uno de los grandes promotores de la guerra comercial contra China. Entonces, uno dice, bueno, esto es grave. ¿Cómo es que se permite una cosa de estas? Deslegitimando. Quitándole legitimidad al próximo gobierno de Estados Unidos, que por todos los conteos ganó las elecciones. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Y entonces yo tengo la sensación de que se trata de nutrir la base, que Trump está pensando en la base, su base electoral, y no olvidar que tuvo más de 70 millones de votos y consecuentemente tiene un enorme peso dentro del partido republicano. Y pues si usted va a ser candidato en el futuro o tiene ambiciones de ser senador, pues va a tener que lidiar con
un expresidente de Estados Unidos llamado Donald Trump, que tiene una votación de 70 millones y una base que está ahí. Yo la califico esa base como nacional trumpismo, por el origen nazi que tiene ese pensamiento que está albergándose ahí en Estados Unidos desde la era moderna para acá. No es nada nuevo. Entonces, porque incluso las leyes raciales de Estados Unidos que desembocaron en esa matanza de millones de personas, tuvieron su orientación básica, central, a nivel de leyes raciales de la experiencia de Estados Unidos. Hay un autor que en 2017 sacó un libro, Whitman, que se llama Hitler's American Model, el modelo estadounidense de Hitler. Y este es un gran historiador. Lo escribe y lo publica la Princeton University Press, el libro. Y es un libro donde él cuenta que se topó con todas las anotaciones taquigráficas de las reuniones internas convocadas por Hitler por la vía del Ministerio de Justicia del Tercer Reich, la discusión de las leyes, y les distribuyó un enorme documento con las leyes raciales de Estados Unidos como el ejemplo a seguir. Wow. De tal manera que lo más interesante que él va contando, porque están todas las participaciones, taquigráficamente se tomó todo. Y es un documental de extraordinario valor para entender la situación, de por qué la preocupación que tenemos muchos de estos 4 años de Trump. ¿Qué significa para los Estados Unidos esto? Significa, bueno, primero que todo, que hay que entender un fenómeno como el que está describiendo Whitman. Entonces, Whitman dice que lo que más le sorprendió a él de la lectura era que los nazis más radicales eran los que más alababan las leyes raciales de Estados Unidos. Ese era el ejemplo a seguir por Alemania, una vez que se instaló Hitler en el poder, una vez que hubo la quema del Parlamento alemán. Entonces, importa bastante, el libro es de enorme actualidad, debería de estar ya en español. Yo creo que se lo dejé, le dejé una fotocopia del libro a Paco Ignacio, que es un gran editor, extraordinario, nos ha salido muy bueno. Doctor, repítanos el nombre del libro, por favor. El libro se llama Hitler's American Model, de Whitman. Muy bien. Okay. Muy bien. H-I-T-M-A-N. Whitman. Ok. Y ese libro pues debería estar pronto en español, pero tenemos recortes presupuestales serios que afectan un poco la producción de libros. Yo tenía ahí un libro para honrar a Fidel Castro que publiqué con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales bajo el título de Yo soy Fidel, que fue lo que la gente gritó en las calles cuando Fidel murió. Yo soy Fidel, gritaba la juventud sobre todo. Y ese libro que lo editó ese Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en el 17, yo se los puedo mandar, porque está en línea y
tiene contribuciones de Pablo González Casanova, de Atilio Borón, Maravilloso. de Carlos Facio, etcétera, Perfecto. sobre lo que es la necesidad de hacer justicia de una personalidad extraordinaria que ha sido demonizado. Vamos a continuar con este programa, vamos a un corte comercial, vamos a ver las secciones, las cápsulas que tenemos y regresamos. No se vaya. Muy bien. Querido lectorado, ¿sabías tú que la misoginia tiene sus reglas? Estas han sido redactadas por Beth, una feminista de 73 años, a partir de su amplia experiencia de vida y como herramienta para mujeres de todas las edades. ¿Pero qué es la misoginia? Se define llanamente como el odio hacia la mujer y es la causa y efecto de la estructura patriarcal que discrimina y violenta a la mitad de la humanidad desde hace miles de años. Dice el patriarcado que el hombre es superior a la mujer. Y con esta premisa, las sociedades han construido sistemas políticos y económicos que expresan dicho odio a través de leyes, religiones, costumbres y todo tipo de violencias machistas que en México son prácticamente impunes. Viene al caso mencionar algunas de estas reglas de la misoginia con lo sucedido esta semana en Cancún, donde la policía dispersó a balazos una manifestación que protestaba por los feminicidios en esa localidad. El colmo. Aquí los misóginos aplican la regla 1. Las mujeres siempre son responsables de los actos de los hombres. Es decir, si un hombre mata a una mujer, hay que exculpar al feminicida, enfocarse en la víctima y encontrar en ella todos los defectos posibles para justificar al santo varón. Regla 4 de la misoginia. Las opiniones de la mujer son violencia contra el hombre, por lo que la violencia del hombre contra la mujer está justificada. Así, cuando marchamos para exigir justicia y alto a los feminicidios, los misóginos justifican la represión, ahora a balazos, contra las protestas. Regla 10 de la misoginia. Lo peor de la violencia de los hombres es que hace quedar mal a los hombres. Y sí, parece que a los misóginos solo les preocupa su imagen. No les molesta el feminicidio. Les fastidia que se critique al hombre. Diario en las redes sociales celebran los asesinatos y se quejan amargamente de las mujeres que denuncian. Pero mencionemos la regla 5 de la misoginia. Las mujeres y el feminismo deben ser útiles a los hombres o no sirven para nada. No les basta con que sus cuates, los jueces misóginos, otorguen impunidad a feminicidas a todo lo largo y ancho de México, o que sus cuatas, las mujeres misóginas, saboteen los derechos de todas. Recordemos que la manifestación de Cancún fue una protesta de familiares, de feministas y ciudadanía solidaria a la que acudieron también muchos hombres. Para erradicar el feminicidio, hay que erradicar el odio contra las mujeres, querido lectorado. Así que, a ponerse las pilas y la creatividad y a escribir todos y todas nuevas reglas. Reglas para deconstruir la misoginia. Exijamos justicia para todas y hasta la próxima. En México y el mundo, la política se mueve en una infinidad de universos paralelos. Universos paralelos. Los físicos cuánticos han descubierto que, en el planeta Tierra, la política se mueve en un multiverso, es decir, en una infinidad de universos en la que todo ocurre al mismo tiempo de manera contradictoria. En el multiverso político, lo imposible es lo único posible. En un universo, Estados Unidos es el gran modelo de la democracia y promueve golpes de Estado e invade países para defender este principio. Pero en este multiverso, ese país acaba de hacer unas elecciones que son una invitación a que Washington lo invada e imponga un régimen a modo.
En este multiverso, quien podría imponer a un presidente ilegítimo en Washington sería Donald Trump, que impondría al propio Donald Trump. En México, estamos ante un multiverso paralelo. Los beneficiados del viejo régimen neoliberal de corrupción e impunidad dicen luchar contra la corrupción y la impunidad para que regrese su régimen de corrupción e impunidad. En este multiverso, el empresario Claudio X González fundó una cosa llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Resulta que en ese mismo multiverso, el propio Claudio X es beneficiario del fraude del FOBAPROA y sus empresas usan el dinero de los fideicomisos de la ciencia para hacer nuevas tecnologías de laminación para papel higiénico húmedo y desechable. En el multiverso mexicano, todo cabe. Por lo que los fundadores de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad crearon otro organismo llamado Sí por México, que se alió desde luego con el PRI y el PAN, los partidos de la corrupción y la impunidad. Todos firmaron un acuerdo que promete democracia, seguridad, combate a la corrupción, economía inclusiva, combate a la pobreza, salud, defender a las mujeres y un medio ambiente sano. Todo esto plantea varias preguntas. ¿En qué universo el PRI, el partido de los mapaches, el que se robó la presidencia en 1988 y la compró en 2012, es garante de la democracia? ¿En qué universo el PAN, el partido de Felipe Calderón, puede hablar de legitimidad? ¿En qué universo pueden dar seguridad los que pusieron a Genaro García Luna y al general Cienfuegos al frente de la seguridad nacional? ¿Acaso el narcogobierno que impusieron el PAN y el PRI está en otra galaxia? ¿Cómo prometen acabar con la corrupción los socios de Odebrecht, Javier y César Duarte, los Briviesca, Kiko Vega, la estafa maestra, Raimundo Collins y muchos más? ¿Será que en los multiversos todo es posible? ¿No será simplemente que son unos hipócritas y engañabobos? ¿No será que dicen luchar contra la corrupción y la impunidad solo para perpetuar su imperio de corrupción e impunidad? Estamos de vuelta en Chamuco TV. Tenemos hoy a un gran invitado, que es el doctor John Sachs Fernández. Yo quería preguntarle, doctor, porque usted ha analizado y escrito mucho sobre el tema energético y la soberanía energética y cómo este país perdió soberanía energética. El viernes el presidente López Obrador dijo que ya se iba a cancelar el pago de los contratos de Etileno 21, esa planta que construyeron en tiempos de Calderón, con Odebrecht y una filial, y que era un saqueo, era una verdadera estafa, con un esquema muy parecido al del aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo ve usted el tema de la soberanía energética y también en relación con Estados Unidos, que es lo que estábamos hablando? Bueno, es un proceso histórico de recuperación del control nacional del sector estratégico que es la energía. Hay muchas empresas españolas metidas en industrias de energías limpias en México, y uno de los problemas que veo yo es que la transición necesaria de los combustibles fósiles a las energías limpias no puede estar en manos extranjeras. Eso es cosa de colonias. Claro. El sector energético es absolutamente vital a la soberanía de cualquier nación. Y la transición debe ser. Mariano Rajoy, estoy citando a Mariano Rajoy, que yo no soy ningún partidario de Mariano Rajoy, pero él, cuando una empresa alemana quiso invertir en España en la cuestión de energía, Mariano Rajoy dijo: eso de dejar la energía en manos extranjeras es asunto de colonias. Pues yo se lo repetía al señor Caldwell en una reunión que tuvo con la jornada. Le dije, eso lo dijo Mariano Rajoy, estamos al borde de esto. Y bueno, es que la llamada reforma energética, que es una profunda contrarreforma de todo lo que el logro histórico que dejó, que heredó Lázaro Cárdenas del Río, estaban jugando con eso y jugaron con eso.
y incluso un comité de ciudadanos de lo más prominente del país publicó, sacó a la prensa diciendo que Peña Nieto pues era un traidor a la patria y que estaba haciendo decisiones semejantes o peores todavía a la entrega de Texas. Así fue, de ese orden de magnitud, el fenómeno como se fue percibido y cómo es. Ahora, revertir ese asunto es lo que está ocurriendo. Usted no puede simplemente dejar la energía en manos de empresas extranjeras cuando tiene 44 a 45 o 46 millones de máquinas de combustión interna para mover el país y depende, porque fue la política neoliberal estuvo diseñada a generar dependencia y nos transformaron en grandes importadores de petróleo, de gasolinas de Estados Unidos. Y bueno, entonces sí, es un problema de seguridad. Usted es responsable. Este país se maneja con gasolina. Los camiones, los autobuses, los automóviles, etcétera, 44 millones de máquinas de combustión interna tienen que garantizar tenerlo. Entonces, por eso necesita una refinería, porque le hicieron pedazos la petroquímica. Estamos hasta ahora empezando a recuperar la petroquímica, pero el país se quedó sin petroquímica, se quedó sin industrialización del petróleo y se fue convirtiendo en un exportador de materia prima. Y eso tiene que acabarse porque este país está acostumbrado a que el petróleo, a que la energía está generada acá. Y usted no puede interactuar con los Estados Unidos con ese tipo de dependencia, menos con una potencia que dice que es una economía de mercado, pero que es un mercado sui generis, economía de mercado sui generis, rarísima, porque tiene un sector en permanente movilización bélico-industrial, donde no opera el mercado, opera el Estado. La élite de Estados Unidos no tiene confianza en el mercado, en la mano invisible. Eso es una tontera. Ellos lo entienden así. Para conseguir el petróleo de Irak no usaron el instrumento del mercado, sino el puño del Pentágono, en una brutal agresión a la población, bombardeo brutal de la población. Entonces, ¿con qué tipo de sociedad estamos interactuando? Bueno, estamos interactuando con uno de los principales ejes de acumulación del mundo, está centrado en la movilización bélico-industrial de unas 37,000 firmas, entre las que están las principales 500 firmas de Estados Unidos, son inmensos, son coordinados y manejados por una administración central estatal que se llama Departamento de Defensa, que a las últimas fechas sigue en estado de guerra. Estados Unidos está en estado de excepción internacional. Opera bajo el principio de unilateralidad agresiva, amenaza con poner aranceles, pone aranceles si le da la gana, no consulta con nadie. Es la unilateralidad, eso no viene de recientemente que llegó Trump, viene de atrás también. Viene en los 70s, se empezaron a hacer leyes que autorizaban al presidente, cuando a él le pareciera, tuviera suficiente información, según él, de que era necesario ponerle aranceles a cualquier economía. Lo estaba haciendo como ejecutivo de uno de los principales mercados, el más grande de los mercados del mundo. Entonces, bueno, tenemos que poner los pies sobre la tierra cuando estamos hablando de Estados Unidos. Si es una economía de mercado, pues será un mercado sui generis. Y en ese mercado sui generis el Estado no ha dejado de jugar un papel central. Y menos todavía la proyección
de poder económico y militar. Y consecuentemente, usted como frontera norte de América Latina tiene que tener buenas relaciones con las hermanas repúblicas del Caribe, de Sudamérica y de Centroamérica. Muy buenas relaciones con ellos, creo yo. Se estoy diciendo yo nací en Costa Rica, me eduqué en Costa Rica, fui el primer año de universidad en Costa Rica, quise estudiar sociología y después de ese primer año, con magníficos profesores, por cierto, en Costa Rica, y finalmente conseguí una beca para estudiar, terminar la licenciatura en una universidad cercana a Harvard, que les impresiona a ustedes tanto. Está cerca de Harvard. Y entro yo con una beca, porque sin beca no podía, y me encuentro con un profesor llamado Herbert Marcuse, que era él, ni más ni menos, coordinador del Departamento de Historia de las Ideas. Y yo recuerdo muy vívidamente que fui a buscarlo, yo tendría 22 años, un poquito menos que eso, y le dije, quiero tomar su curso de Marx. Y se puso de color tinto y furioso y me dice, primero estudia a Kant en mi seminario, luego, pero en un inglés alemán, luego estudia a los utilitaristas y entonces luego usted estudia a Marx. Pues ya estamos aquí de vuelta en el Plus de YouTube. Qué bueno que se cambió de pantallita y estamos con el doctor Sax Fernández. Doctor, nos dejó con un tema como pendiente, como que nos acalambró con esto no más que de Trump, sino del nacional trumpismo. Si se va o no se va, se queda esta manera de pensar, de dirigir, de no pensar, de administrar, o más bien de no pensar. Pues es una ideología fascista. Exactamente, o sea, esto da para como un hitlerismo. Por eso le puse el nombre a ese nacional trumpismo, es muy paralelo a nacional socialismo. Claro. ¿Verdad? Exacto. Cuéntenos más, por favor. La referencia a Hitler no es casual. La referencia a Hitler importa. Nazismo y al neonazismo que hay. Entonces, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué está deslegitimando a el presidente electo? Bueno, yo creo que está alimentando un discurso, una palabrería falsa, pero que quiere que tenga un reclamo. Un reclamo, le hicieron algo a él, le robaron la presidencia a él. El Departamento de Justicia recibió el presidente que hicieran una investigación de todos los fraudes que le habían hecho, que le habían robado la presidencia. Está creando un etos ahí, está creando un culto. Ese es lo que creo yo que está en proceso. Cuando terminaron las elecciones, para mí el acontecimiento más brutal de todo fue que Donald Trump ganara más de 72 millones de votos. Es que imagínense lo que significa en un individuo con esas características psíquicas, políticas y esa forma de referirse a los demás. La falta total de un mandato democrático, la falta total de todo lo que es justicia social. Entonces, es gravísimo eso.
es lo que está alimentando hacia adelante. Ahora, ¿qué fuerzas habrá detrás de eso? Ah, es muy probable que sean los principales beneficiarios de sus 4 años, porque desde que él llegó a la presidencia de Estados Unidos, incluso varias semanas antes, empezó a hacer un desmantelamiento de todas las medidas regulatorias, muchas de esas tímidas medidas, pero todo lo fue desmontando en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano. Acaba de desregular el metano, por cierto. Que es Lo uno de los liberó, peores gases de invernadero. y de los que calientan más. Ajá. Precisamente es mucho más efecto invernadero, muchísimo más que el CO2. Y eso, estamos ante retos existenciales. Un reto existencial sería una guerra nuclear, pues, se acaba el planeta. Y el otro reto existencial es lo que yo llamo, porque no es cambio climático, es colapso climático, porque no se ha hecho nada. Ninguna de las recomendaciones de la comunidad científica de Estados Unidos y del mundo se ha cumplido en términos de las advertencias que han hecho. Y ahí se acaba el planeta Entonces, también. Sí, absolutamente, por otra. el planeta está en juego. La vida en el planeta está en juego. Ya hay un proceso de extinción de especies en curso. Ya tenemos a un Gerardo Ceballos liderando equipos de investigación de la UNAM, él, un trabajo estupendo, publicando en algunas de las mejores revistas de la comunidad científica, como los Proceedings of the National Academy of Sciences y otras más, sobre la extinción, es decir, lo que está pasando con la biodiversidad. Ya estamos en medio de un proceso de extinción masiva de especies. Eso es lo que nos están diciendo los científicos. Ya están haciendo la advertencia. James Hansen nos está haciendo la advertencia de que los niveles oceánicos pueden subir y pueden hundir a algunas de las principales, o la mayoría de las principales ciudades del planeta en este siglo. Están hablando de este siglo. De aquí al año 2030, al año 2050, ya hay que tomar las medidas. Aquí tenemos que tomar las medidas también. Ya dije, pero a nivel planetario, lo que hay son 1.500 millones de máquinas de combustión interna lanzando esto a la atmósfera continuamente, porque como va dando vuelta, la gente se va acostando y la gente se va levantando y pone el coche a funcionar y ya, bueno, son es que es difícil de imaginar. Piensen, 1.500 millones de automóviles, de camiones pesados, livianos, todo eso, y están proyectando a 2.000 millones. Ahora, existe la máquina, el motor eléctrico. Parece que Biden hizo una propuesta de colocar 500,000 fuentes de electricidad para una cantidad grande de automóviles eléctricos, pero eso no es suficiente. En realidad, pues lo que hay que hacer es hacer una destrucción. Es decir, el petróleo siempre va a ser importante, porque la petroquímica va a ser importante y la petroquímica saca como 6,000 productos distintos. De tal manera que la inversión en petroquímica, perdón, la inversión en la refinería en México y en la petroquímica no solo nos va a resguardar desde el punto de vista de seguridad, como ya expliqué en la sección anterior,
pero también va a ser una industria importante, pero no tan importante, porque va a haber bueno, si lo que creemos es que haya civilización humana, pero el capital es omnicida, no es suicida, más que eso, es genocida, pero más que genocida es omnicida porque mata todo. Ese es capitalogénico el calentamiento, el colapso climático que está en curso. Tenemos que usar las palabras. No es cambio climático, porque cambio a la idea de que sube la temperatura y baja la temperatura y tal. Y vuelve a subir la temperatura y baja la temperatura. No, la temperatura sube y baja, pero subiendo siempre. Y ya cuando llegó a un punto hace como unos 6 o 10 meses, ya no baja, sino que va derecho hacia arriba. Yo tengo un gráfico que nos envió a nuestro equipo James Hansen, y es derechito para arriba va el aumento. Es decir, ya no hay bajoncito y subida, sino no hay bajoncito, está aumentando. Entonces, tenemos un problema de emergencia global. Ese es el contexto en que se nos está presentando la epidemia y la pandemia. A nosotros y al mundo se está presentando este problema. ¿Hay alguna solución? Sí, aparentemente hay una solución muy complicada en algunos aspectos. La vacuna que estamos esperando para poder interactuar y volver a algún tipo de normalidad, entre comillas, va a ser muy difícil porque hay un contexto de riesgo existencial, no solo en materia climática, pero, y esto es importante, en materia nuclear. Y entonces, bueno, yo tengo siempre el problema de que, bueno, somos los que colindan con Estados Unidos. Y los Estados Unidos es una potencia que tiene armamento nuclear. Y el armamento nuclear lo usa. Que no se entiende que se usa el armamento nuclear en las relaciones internacionales. Pues el mismo Trump ha cometido el error de hacerlo públicamente, en una conversación que tuvo con el primer ministro de Pakistán. Le hablaba casualmente de que él tenía planes de guerra para destruir a 10 millones de personas en Afganistán. Y uno de los testigos que estaba en esta inusitada conversación, Ritter, apellido Ritter, por cierto, del Cuerpo de Marinos de Estados Unidos, aclaró, no lo estaba diciendo casualmente como algo que se le ocurriera, no, es algo bien meditado. Estaba diciéndole esa amenaza a Afganistán para que entendieras tú, Irán. Entonces, y ahí estamos en esa situación. Es decir, es como si usted va caminando por un pasillo y lo asalta a alguien con una pistola y dice, ¿me da la bolsa? Y le da la bolsa. ¿Se usó o no se usó la pistola? Pues claro que se usa la pistola, sí. Y por eso me da mucha risa que los grandes especialistas en el Centro de Estudios de la América del Norte se ríen cuando uno habla de los riesgos de una guerra nuclear. Se ríen, pues todavía no entiende en dónde están colocados. Están colocados en la frontera norte de América Latina con Estados Unidos. Y es una potencia que tiene estos armamentos, y con esa potencia hemos establecido una serie de relaciones muy asimétricas, formalizadas en el Telecán, y que fue comparado por Albert Gore
Cuando Albert Gore quería ser presidente, se enfrentó con Ross Perot, no sé si ustedes recuerdan, Sí. un multimillonario también. Y Ross Perot se oponía al Tratado de Libre Comercio. Y Albert Gore era el vicepresidente, que era candidato. Y le dice, desde CNN, fue una de las primeras emisiones de CNN de ese tipo, le dice, usted, ¿cómo se atreve a oponerse al Telecán si es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska? ¿Qué referencia histórica y más importante? Una de 1803 y la otra de 1867 en Alaska. Entonces, ¿y qué era lo que estaba comprando México. Estados Unidos? El petróleo mexicano. Sí, exacto. Exactamente. Ponerlo a la venta, subiendo, primero que todo, ellos generaron la gran crisis, subiendo las tasas de interés en el 82 del 6% al 17%, haciendo impagable la deuda. La deuda es el mecanismo de colonización, es colonial. Y con el servicio de la deuda impagable se podía hacer cobrable con los activos. Sí, me lo cobro con el petróleo. Me lo cobro con incautarles a ustedes el proceso de toma de decisiones en materia económica. Después de la pésima negociación de la deuda. Y entonces venía con el discurso de la globalización, ¿no? El discurso de la globalización, que es un discurso así para ocultar, para que no se piense que la globalización que existe en un contexto de relaciones leoninas. Esa renegociación de la deuda, que usted dice, ¿es la que hizo Salinas? Es la que ocurrió antes con De la Madrid, pero también Salinas la siguió, pero viene montado desde las instituciones financieras multilaterales, entre comillas, todo entre comillas porque es una mentira. No son multilaterales, domina Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BID, y se acabó. Y de ahí vienen los empréstitos, y los empréstitos vienen con condiciones. Y esas condiciones es la desnacionalización del proceso de toma de decisiones esenciales en materia económica. Eso es lo que es. Doctor, perdón, y en ese sentido, la reciente firma del TEMEC también sería un equivalente a la compra de Luisiana. Pues sí, claro, que sí, y es peor todavía. Es peor todavía. Es peor todavía en muchas cosas. Por ejemplo, en el principio de igualdad jurídica de los estados. Ahí no funciona eso. Hay que leer a Manolo Pérez Rocha, está en español esto, ¿no? Que él ha hecho un estudio de todos los problemas que se presentan en los tribunales que asigna el TEMEC a México, que no son los mismos tribunales que asignan la relación de Estados Unidos con Canadá. La relación de Estados Unidos con Canadá se dirime desde los tribunales nacionales. La relación de México con Estados Unidos se dirime desde los órganos de ese tipo instaurados por el Banco Mundial. Esa es la diferencia. Y la relación de Canadá con México se dirime desde otro programa también. Nosotros en desventaja. Entonces, esto es peor todavía que el otro. Tiene la ventaja de que López Obrador rescató en el tratado el sector energético, pero ahí hay un montón de cosas que son totalmente inadmisibles en ese tratado.
Eso no ha sido bien analizado y es lamentable, pero ahí están. Nada más aproxímense ustedes al trabajo de Manuel Pérez Rocha Loyo, es el hijo del ex rector de la Universidad de la Ciudad de México. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí podemos quedar. Sí, sí. Luego podemos tener otra conversación o los invito a ustedes cuando volvamos a la universidad, Por favor. a que hagamos un seminario con ustedes sobre esta temática. No, hombre, pues encantadísimos. Para la mitad, espero, la tercera parte del año entrante. El próximo año. En los últimos 3 meses del año entrante, Ándele. ya podamos estar haciendo algo así, que ya tengamos vacuna. Cuando se vaya Susana. Soy un inveterado optimista en ese sentido. Pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por esta conversación. Nos ha dado una cátedra, una verdadera cátedra. valiosísima. Muchísimas gracias, doctor, de veras, qué gran cátedra nos dio. En verdad. Y señoras y señores, por favor, ya sabe, comparta este programa, coméntenlo, discútalo y analicémoslo y aprendamos de gente como el doctor Sax Fernández. Nos vemos a la próxima, cuídese mucho y muchas gracias por la invitación. No, luego. gracias a usted. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Luego. Adiós.